buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuando sea que vean el nuevo programa de Plaza Pública, bienvenidos a todos los vecinos, vecinas del barrio Brasil, del barrio Conchitoro o del barrio que nos estén viendo. Bienvenidos a los panelistas, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos justo grabando después del fin de semana largo, que estuvo, como hablábamos bien, acontecido en noticias. Pasó lo del fin de semana de la muerte de asesinato de 4 niños porque eran menor de edad en Quilicura, en una plaza, que como que llegaron 2 tipos con armas y empezaron a disparar. Y el lunes en la noche, porque el martes lo encontraron a 5 personas muertas también. Eso fue en Lampa, en un centro de eventos. Creo que también hubo disparos y habían imágenes y todo dando vueltas. Y creo que también encontraron a otra persona muerta en otra parte, así hoy día también, sí. Entonces está el tema de la seguridad. El gobierno hoy día dijo algunas medidas para controlar estas olas de violencia que tienen que ver con los carabineros, sacar más carabineros, que trabajen en conjunto carabineros y la PDI, la Policía de Investigaciones, ver la migración. Y otras cosas que hacen como de homicidio, como la investigación de eso, y también sale como lo mismo que hablamos el otro día de el secreto bancario, que se abrieran las cuentas, porque sabemos que el narcotráfico está detrás de todo estos ajustes de cuenta o cosas, porque en lo de Quilicura decían que se habían equivocado, que no eran ellos los que querían atacar o no sé, matar era el objetivo. Y ahora es como que, por favor, háblalo por perseguir el dinero. También están las armas. ¿De dónde sacan armas? Robaron armas, me acuerdo, hace unos años atrás, me acuerdo en Talcahuano, han robado armas a carabineros que se pierden de repente algunos policías. Entonces también hay como que seguir eso, que hoy día se habló también de parte del gobierno. Entonces con esas noticias estamos acontecidos hoy. Así que ese sería nuestro tema, que igual, o sea, es como, igual hay muchas cosas más multifactoriales, o sea, muchas cosas profundas que hay que arreglar como para poder ver lo de controlar la violencia y lo que está pasando. Así que ahí les dejo la palabra para que saluden a nuestros vecinos y nos comenten. ¿Quién quiere partir? Yo voy a comenzar quedando con lo último que decía del narcotráfico, que finalmente es un negocio. Y lo que estamos viendo ahora, en última instancia, la eliminación de la competencia. ¿Sí? Eso es lo que así funciona el crimen organizado. Y cuando hablamos de crimen organizado, no solo nos referimos al tráfico de drogas, que sabemos que también es un negocio, y por eso la importancia de las leyes de que vayan en persecución del dinero, no así tan solo de estos soldados, verdaderos soldados que son del narcotráfico. Y hay un punto re importante ahí también que tocaste también en la introducción, en parte de las medidas que instaura el gobierno a raíz de esto, porque como tú dices, es una cuestión multifactorial. O sea, no olvidemos que los sueldos que se le ofrecen a estos verdaderos soldados siempre rondan los 3, 4 millones de pesos según investigaciones, y sabemos cómo hoy día el trabajo está condecorado de cierta forma. El sueldo mínimo subió el 1 de julio, que es de 500.000 pesos. Entonces, poner un sueldo de 2 millones de pesos versus 500.000 pesos por un trabajo que sabemos que es arriesgado para una juventud que está precarizada, para una juventud que está dejada de lado desde cierta perspectiva económica, obviamente les resulta muy fácil enganchar a esas personas. ¿Y cómo se puede ir transformando eso y resultando finalmente en la perspectiva de no ser solamente una cuestión punitiva? Porque hoy día todas las medidas que se anuncian, obviamente porque estamos a puerta de que no queremos que se nos escape de las manos, pero desde una perspectiva no solamente, valga la redundancia, punitiva, sino que también que vaya analizando todos esos factores. Las 5 medidas que anuncia el gobierno hoy en día son que vas a fortalecer la tarea conjunta entre la PDI y Carabineros, que de los egresados de Carabineros, 500 solo se van a quedar aquí en la región metropolitana,
se reordena el trabajo de comisaría y cuartel, es decir, que haya menos trabajo administrativo y más carabineros y carabineras en las calles, que la PDI se concentre mucho mejor en el control de armas y un nuevo plan de la Fiscalía con el equipo de crimen organizado y homicidios, porque no olvidemos que también para también bajar un poco la densidad que quieren meter la derecha, que aquí se están, y no sé cómo decirlo de una manera que no suene tan cruda, pero se están matando entre bandas rivales, exceptuando el caso de Quilicura, que está en una investigación que, como dijo Milena, al parecer se habrían equivocado de domicilio en torno a lo que estaban haciendo. Y ahí es donde hay que poner el ojo y enfocar cómo ir siguiendo esa ruta y no solamente abocarse a lo más pequeño, porque si no nos vamos a seguir transformando en una sociedad punitiva y hemos visto lamentablemente, y hay casos comparados como el caso de Colombia, el caso ecuatoriano, que ha sido el más grave en el último tiempo, que cuando se aplica solamente la perspectiva de estado de sitio o el ejército en la calle, se desborda aún más porque vienen a pelear esos espacios. Y esa pelea, como lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo, creo que fue el diputado Luis Cuello, que es cuando el crimen organizado se acentúa en un lugar, es porque la población o la sociedad no está organizada. Y mientras organicemos la sociedad desde las distintas perspectivas, también va a ayudar a ir frenando de a poco, en un sentido democrático, este avance que obviamente, como dice Milena, tiene un factor muy, muy multifactorial. Eso yo para comenzar. Muy bien. Gracias, Jorge. ¿Quién quiere continuar? Te quedaron 2 minutos, Jorge. Yo quisiera seguir, Milena, en el marco de fortalecer estas medidas. Yo creo que, miren, me pasa como siempre que hay como explosiones, porque este es un tema que venimos arrastrando hace rato, ¿no? Y hace rato venimos hablando de la necesidad de la seguridad, pero la seguridad no solo desde necesariamente como con una dimensión a ser tratada, que sin duda la seguridad tiene que ser tratada con la dimensión de cómo armas a las policías para generar más seguridad, pero no es la única dimensión. Y entonces son otros aspectos que se ha intentado avanzar. El legal es otro, la articulación del Estado es otro, los vecinos podemos hacer también algo en todo este anillo, digamos. Yo lo visualizo como en anillos de acción que tiene que ver con lo inmediato, pero parece que lo que estamos viviendo va en alza en función, digamos, de que las bandas que tenemos son de alta magnitud, y ante unas bandas de alta magnitud se requiere altas acciones, ¿no? Que tienen que ver con inteligencia militar, que tienen que ver con dotación especializada para enfrentar el crimen organizado, porque este es crimen organizado. Y ese concepto no solo tiene que ver con la acción callejera de cómo el crimen actúa en la calle, matando gente, como lo hemos visto, sino cómo se alimenta para seguir haciendo aquello que hace, ¿no? Jorge nos decía, captan o coaptan a jóvenes vulnerables, y claro, desde el punto de vista del valor del dinero, un joven no tiene mucho que dudar al respecto, ¿no? Desde la precariedad a veces como vive, pero también hay un aspecto que dice relación de espacios territoriales en los cuales quiero dominar. Y sin duda que cuando tenemos espacios territoriales no organizados, donde me da lo mismo si miro para el lado o no, si vivo en mi metro cuadrado, por eso la socialización de los vecinos es importante, la organización social es importante, parece que algo contrarresta esto, ¿no? Ahora, las medidas que ha propuesto el gobierno, a lo menos hoy día en su reunión de la mañana, a mí me parecen pertinentes. Miren, yo venía llegando ahora en la tarde, hay mucho carabinero en la calle, salgan un ratito a Brasil, porque estamos cerca de nosotros acá. Yo estoy en la media con Brasil, había mucho control de identidad. Ahora, decirles que el control de identidad era súper sacado, ¿no? O sea, todo aquel que tenía aspecto extranjero tenía control de identidad. Y es lamentable, pero va a ser así, ¿no? Es lamentable. Porque en el fondo la pregunta, y eso tiene que ver con otra ley, que aquí la perspectiva de derechos hasta se nos puede olvidar respecto de cosas que pueden estar sucediendo. Y por otro lado tenemos una derecha vociferante pidiendo renuncias, ¿no? Esto lo da para más, ¿no? Pero no hay ninguna propuesta. Y cuando el Estado se siente amenazado, uno esperaría, yo esperaría que todo el aparato político actuara en función de que hay un Estado amenazado, ¿no? Y no aprovechar diciendo cosas como esto es lo que habría que hacer. O sea, hace mucho rato que está esto pasando, o se olvidaron del carabinero que murió
en Avenida Mata, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Que más allá de... Daniel ¡Ay! Palma, Cabo Palma, Palma. el Cabo Palma, gracias Felipe, ¿no? O sea, hace mucho rato esta acción del narcotráfico está actuando de ese modo, ¿no? Ahora, cuando digo que estas son medidas importantes de medidas que implican donde la población se sienta más segura, pero nos interesa seguir al crimen organizado, en esto vecinas y vecinos no hay que perderse. Y es mentira cuando les dicen a ustedes algunos vociferantes acerca de que el secreto bancario va a significar de que que la gente sepa más o menos cuándo usted compró pan o no. No, primero tiene que ver con que un cuenta correntista, ¿no? Y son muchos miles de pesos y que además hoy día se hace, pero aquí tenemos un abogado que puede corroborar que efectivamente se puede levantar, pero tiene más o menos un tiempo de 2 años en la cual se puede acceder al secreto bancario de alguien, ¿no? Con la previa autorización de un juez. Pero cuando uno quiere seguir el crimen organizado, está en la ruta del dinero, ¿no? Y la ruta del dinero es la única forma de poder decir dónde están, cómo lo hacen, qué tipo de negocios son los que se están vinculados, que es la única forma que el Estado pueda contrarrestar elementos de este tipo. Hasta ahí me quedo, Milena, gracias. Gracias, Berna. Si yo quería hacer un comentario, o sea, una pregunta. ¿Por qué la derecha siempre quiere que se vaya la gente y si renuncia, qué va a pasar? Nada, no entiendo eso. Bueno, era solo para que, como dice la Berna, no tienen ninguna solución, pero dicen, no, se tiene que ir la ministra del Interior y nada. Ya, y ahí quedamos. Bueno, era para que supieran. Es Ya. mezquindad política, sí, Oye, pero es falta que de perspectiva a largo plazo. Y voy a ser autoflagelante, como se diría hace un par de años. En la izquierda también se hizo durante un tiempo, ¿ya? A veces también se pedían cabeza, a veces sin sentido alguno, ¿ya? Y estoy completamente en desacuerdo con esa forma de hacer política, ¿ya? Solamente como para agregar antecedentes a esta problemática, lamentablemente nuestro país está sufriendo recién las consecuencias del crimen organizado y todo lo que conlleva a nivel social, la ruina social que esto, por supuesto, produce, especialmente, como decía el Coque, en los sectores más marginalizados de nuestra sociedad, a los que más les cuesta acceder a puestos de trabajo, a los que más les cuesta acceder a bienes y servicios, a los que más les cuesta acceder a cosas tan básicas como es el transporte público, la educación o la salud. Ahí es donde se enfoca el flagelo del narcotráfico y del crimen organizado en consecuencia. Lamentablemente, es un fenómeno en ciernes. Aquí en nuestro país es súper incipiente, ¿no? Recién estábamos viendo las tramas de bandas, cárteles que se disputan el territorio y suplen de cierta forma el rol del Estado. Hemos visto, lamentablemente, en Latinoamérica una región desgarrada por este tipo de crimen, amparada también, por qué no decirlo, por fuerzas políticas a los que no les importa que la gente pobre esté en la ruina social con tal de poder defender sus intereses económicos. Por eso en Colombia la guerra contra el narcotráfico se desarrolló de tal manera y no vino nunca aparejada con un desarrollo del Estado, no vino aparejada con un modelo de desarrollo social, no vino aparejada con un modelo de crecimiento y formación de la población para poder superar esta ruina social. En ese sentido, por parte de los encargados en nuestro país de hacer como frente a esto, igual creo que ha habido una actitud de desidia, ¿no? Sobre todo de como, no sé si mirar en menos como este fenómeno o no estar lo suficientemente preparados para poder abordarlo. Como bien saben, hace un par de meses el puerto de San Antonio fue declarado uno de los puertos claves en torno al tráfico en la región, no solamente como principal puerto de exportación de droga e importación de droga en Chile, sino que era un eje clave a nivel regional, a nivel de América Latina. Y todos sabemos que el gran porcentaje de la droga del mundo, sobre todo como opiáceos, cocaína, marihuana, se produce en Colombia, en Bolivia, en México, por ejemplo, y salen por puertos chilenos. Entonces también había como una desidia por parte de las autoridades para poder reinvertir estos dineros
en mayor fiscalización. Tengo entendido que se fiscaliza solo como un 5% de las cargas que entran al país. Entonces, lamentablemente, en términos como de eficiencia del Estado, Chile está siendo un colador. Eh, Aduana no está fiscalizando lo suficiente, Carabineros no está fiscalizando lo suficiente, la PDI no está fiscalizando lo suficiente, y nos estamos quedando de cierta forma atajando el problema desde una perspectiva superficial, sin profesionalismo y basada en prejuicios. Como dice la Berna, ¿a quién van a fiscalizar los Carabineros? Al gallo que parece caribeño, al gallo que parece flight, al gallo que parece hip hopero. ¿Cuál es el trasfondo profesional? Se supone que él es un profesional del crimen, un profesional de la seguridad. ¿Cuál es la garantía de que una persona con ese perfil va a ser efectivamente un narcotraficante? Solo prejuicio. Porque, igual yo lo compartí con Felipe, hoy yo podría hablar horas de esto, porque el negocio en el barrio alto no es menos rentable, pero ya no se está persiguiendo el narcotráfico tampoco. Porque efectivamente el narcotráfico no se produce solamente en las poblaciones y en autos de lujo, sino que hay un alto nivel de concentración del narcotráfico en los barrios con mayores ingresos de nuestra sociedad. Hay mucho narcotráfico en Las Condes, en Vitacura, en La Barnechea. Había una canción de Molotov que incluso decía como si la droga es tan rentable es porque ustedes la compran, porque ustedes son los que la consumen. En ese sentido, creo que nos falta una agenda de izquierda, una agenda progresista que sea capaz de hacer frente a esto, porque lamentablemente la estrategia que propone la derecha es la misma estrategia que se intentó ya en Colombia, es la misma estrategia que se intentó ya en México, es la misma estrategia que se está intentando en Ecuador, y vemos que lamentablemente solo terminan en muerte y en desolación, especialmente para la gente más pobre. Excelente. Felipe, ¿Ahí me escucho? sí, Estaba a ver, buscando una expresión, pero no la encontré. Sí, como para complementar lo que ya se ha afirmado acá, yo me puse hace unas semanas a buscar información pública oficial sobre, especialmente sobre los homicidios y los secuestros, que son los dos delitos más graves que están en alza. Y me llevé una sorpresa, o sea, primero mala y la otra es buena porque se corrigió. En Chile, hasta el año pasado, hasta julio del año pasado, no existía una información estatal unificada respecto a las tasas de homicidio, los secuestros, qué tipo de homicidio, qué tipo de secuestro. eh, Me refiero a en qué contextos los homicidios, qué características, rango etario, bajo qué contextos se han provocado. Y desde julio de 2023, y a los vecinos, vecinas y a los panelistas, si es que no lo conocen, se empezó a publicar un informe que se llama Informe Nacional sobre Homicidios Consumados, una visión integrada institucional 2018-2022, que este es un informe que está elaborando el Ministerio del Interior en conjunto con las policías, Registro Civil, Servicio Médico Legal, Gendarmería, lo que uno espera del Estado, que es una coordinación y una confluencia de todos los organismos, comiencen a analizar esto con estándares científicos, porque de hecho yo quería decir de que este es el momento donde el populismo penal aparece en toda su majestad, y esto hay que analizarlo fríamente y de un punto de vista científico, y hay que tener información, hay que tener metodologías para ir encontrando distintos tipos de hallazgos. Por ejemplo, en el informe este que cité, me llamó la atención lo siguiente. Efectivamente, la tendencia de los homicidios está en alza desde 2018 al 2022. El año pasado hubo una baja de un 6%. Chile sigue teniendo la tasa más baja de Latinoamérica, pero claro, es como compararse. De hecho, tiene una tasa más baja de homicidio per cápita, que más baja que la de Uruguay, por ejemplo, que es como el país más desarrollado junto con Chile, digamos. ¿Qué hallazgos se encontraron en este informe? Por ejemplo, los principales mecanismos en estos homicidios: armas de fuego, 52%; objetos cortopunzantes, 31%. Todas las víctimas de homicidios consumados registran condenas penales, 54.3%. Esto me llamó la atención. El contexto de las agresiones que terminan en un homicidio.
el 41%, 41.3%, ocurre en homicidio en el contexto interpersonal, en contextos de violencia intrafamiliar, 41.3%, y en los homicidios ocurridos en contextos asociados a delitos o grupos organizados, crimen organizado, el 36.9%. O sea, eso me sorprendió, yo no manejaba esa cifra, que los homicidios en contexto de violencia intrafamiliar sea tan alto, incluso más que lo que uno a priori pensaría en este presente, ¿no? En contextos de delitos asociados a organizaciones criminales. Entonces, la información al menos ya se está unificando y eso es importante. Y se creó un equipo que se llama Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidio por parte del Ministerio Público, que también está en coordinación con las policías de investigaciones y carabineros, que esto es lo que se habló del plan Calle Sin Violencia, creo. Que este plan que el gobierno implementó después de la muerte del Cabo Palma, creo que son herramientas muy útiles y creo que hay que profundizar en eso. Yo escuché a algunos diputados del Frente Amplio que más o menos no sabían qué responder ante esta presión que está ocurriendo, y esto está disponible, o sea, acá tienen que estar firmes. Hay un equipo contra el crimen organizado que hay que dotarlo de muchas facultades y perfeccionar su labor, porque es muy importante ese equipo que se organizó, que está creo que en 10 regiones. Lamentablemente no estaba en el plan Sincay, no estaba Quilicura, donde también hubo 4 homicidios, creo, 5, un homicidio múltiple en Quilicura. Tienen que Y Quilicura, incorporarlo, sí. tienen que incorporarlo. Y ahí se están generando bajas en esas comunas que forman parte de este plan sin violencia. Se está verificando que existen bajas en este tipo de delitos, secuestro y homicidio. Em, entonces, a mí lo que me interesa más que se empiecen a dictar leyes, que aumenten las facultades policiales, que saquen a los militares, que no tienen competencia, no tienen la idoneidad para este tipo de situaciones de criminales o de conflicto penal. Yo creo que este es el camino. Yo creo que tienen que defender esto que están haciendo, fortalecer estos mecanismos de estos equipos que tiene el Ministerio Público en conjunto con las policías, ojalá perfeccionarlo, dotarlos de más recursos, de más inteligencia, a las policías lo mismo. La información me parece a mí que es clave. Hay que desagregar y desglosar la tipología de los delitos, dónde se están concentrando, quiénes están participando, en qué contexto, etc. Eso para mí es como una política seria. Lo que está ocurriendo ahora en el mundo político, no todos por supuesto, pero la derecha, por ejemplo, que reclama generalmente las militares, no tiene base, yo creo. De hecho, hasta los mismos militares han señalado que no son competentes. Yo creo que esto se logra revertir con estándares científicos, digamos. No sé cómo llamarlo, políticas públicas bien hechas, con información disponible y que sea muy útil para que los encargados, las policías, el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Delito, cuenten con una claridad, puedan tomar decisiones clarividentes porque hay información idónea. Yo espero que esto que cité, estos informes, se robustezcan y sigan mejorándose. Es el único camino, la verdad. Y con lo que hemos hablado en los programas anteriores, evidentemente, la inteligencia para detectar la circulación del dinero con origen espurio, por lavado de dinero, sí, eso. Pero se fijan que es como una cuestión técnica, seria, científica, no una cuestión especulativa, populista. Este va a ser el momento donde el populismo va a pegar fuerte en la clase política. Yo creo que van a tener que defender esto que se está haciendo y mejorarlo, por supuesto. Pero eso es como lo que yo podría aportar respecto a la seguridad. Yo solo quería Gracias. agregar perdona, Mile, No, un no, dale. pequeño puntito, porque Felipe dijo que como con estándares científicos se puede como combatir y hacer frente al flagelo que significa para nuestra sociedad el crimen organizado y el narcotráfico. Solo quería, súper de acuerdo por lo demás, ¿no? Solo agregar que no solo con estándares científicos se hace frente a esto.
sino que hemos visto a lo largo del último tiempo que el crimen organizado y el narcotráfico se ha ingresado, ha discurrido y ha puesto como sus tentáculos en el poder político, en el poder policial, en la seguridad también, en el poder judicial. Hay que, sin duda, fortalecer esos controles, aumentar las capacidades de fiscalización y, por supuesto, disminuir la discrecionalidad de los actores. Eh, ¿Qué mejor ejemplo que el alcalde de San Ramón, que tenía vínculos con el narcotráfico? ¿Qué mejor que esta concejala que se está investigando por sus supuestos lazos con bandas criminales en Los Espejos? Que tampoco hay que perderse ahí en el prejuicio, porque también tenemos al alcalde de Vitacura que tenía plata escondida en su casa. Aquí la corrupción y el mal manejo de las platas públicas corre para todos lados, ¿ya? Solo que tiene mayor relevancia en estos sectores populares porque es donde el narcotráfico golpea más y donde también las tramas sociales son mucho más arraigadas. Yo me acuerdo de un caso hace varios años donde un amigo o un compañero de curso de Charlie Arangui había sido como detenido y relacionado con el narcotráfico. Y le preguntaron a Charlie Arangui qué pensaba al respecto. Y él decía que cuando tú creces en una población donde todos tus vecinos se conocen, son amigos desde chicos, es difícil no conocer a alguien ligado al narcotráfico. En ese sentido, cuando uno viene de estos sectores estos más populares, es difícil no tener alguna relación con alguien que no haya terminado eh, cometiendo algún delito o cayendo en la droga. No quiero ser como autorreferente, pero mi familia viene de sectores súper populares en Cerro Navia. Si bien yo crecí en Barrio Yungay, mi familia materna viene de allá y lamentablemente tengo primos que han caído en cierta delincuencia, en ciertos como robos menores, porque también, como decía el Coque al principio, es el proyecto de vida que les prometen. Estos niños, adolescentes, no ven un futuro en estudiar, por ejemplo, en encontrar un trabajo, porque ya esa perspectiva, ese proyecto de vida que te vendían probablemente en los años 2000, fracasó. Se demostró en la misma práctica que conllevaba solo endeudamiento y que ese incremento en tu capacidad y en tu calidad de vida no iba a ser tal, po. En ese sentido tenemos que volver a reencantar a la juventud con un proyecto de vida real, prometerle una vida, un trabajo, y que no implique necesariamente que ellos tengan que salir de sus círculos, como pasó, por ejemplo, con la mamá hablando del fútbol, con la mamá de Gary Medel, que la llevaron a vivir a San Carlos de Apoquindo, pero ella quiso volver a Conchalí porque ahí estaban sus redes, sino que Claro. en estos mismos territorios, que es donde están sus redes de apoyo, sus familiares, sus amigos, estas personas pueden desarrollar su estilo de vida el que más gusten de forma segura y de forma tranquila, sin el daño nocivo que generan este tipo de trama. En ese sentido, yo creo que es fundamental aumentar la fiscalización y el control el descenso de la discrecionalidad en los actores que participan tanto de la seguridad como del control del crimen organizado y el narcotráfico. Solo agregar eso. Gracias, Nico. Toda la razón. ¿Algún otro comentario? Sí, que no hay que olvidar también, ahí el Nico también puede la perspectiva histórica y las lógicas estratégicas y políticas que hay detrás. CIPER hizo una investigación gigantesca que como que le han tirado polvo encima de cómo se introdujo la droga en poblaciones en la época de la dictadura de Pinochet, ligado directo con agentes de la dictadura que vieron en eso un negocio muy lucrativo. Y que hoy en día, como lo están diciendo acá, la falta de funcionarios públicos, el fortalecimiento del Estado para poder ejercer estas funciones tanto de control como, por ejemplo, en la aduana, porque hay veces hay trabajadores que tienen que trabajar doble turno porque no hay posibilidad. ¿Y qué pasa cuando se crean estos puestos de trabajo? Sale al tiro, ahí vienen quienes, la derecha diciendo el Estado solamente está generando empleo para sus amistades y un sinfín de cuestiones más que ahí lo estamos viendo en esta perspectiva y lo vemos también y lo ligo también con lo que está pasando con el caso de Hermosilla, que hasta el día de hoy no sabemos, que son gente que puso jueces y juezas en la Corte Suprema y en otras, que ha permitido que algunos delitos sean más claros, porque el crimen organizado no es solo también ligado
a las drogas, sino que también en otros estamentos. Y ahí hay un punto que también toca el Felipe, que es en las cifras que da de este organismo que le COCH, que es el equipo de crimen organizado y homicidio, que también las políticas públicas pasan también por a quienes tenemos en nuestros parlamentos. La violencia interfamiliar es un flagelo que sigue asistiendo aquí en nuestra sociedad a nivel latinoamericano y mundial, y son pocas las personas que se dedican a establecer políticas. Lo planteo ya desde una perspectiva muy concreta. Aquí en Santiago es el único departamento de seguridad comunitaria que tiene un equipo especializado en violencia intrafamiliar, porque es una política que se estableció como parte del eje del programa la cual sale electa la alcaldesa Iracy Hasler. ¿A qué voy con esto? Que vecino, vecina, sí importa quiénes nos están representando, sí importa quiénes nos están legislando nuestras leyes, porque volvemos al punto que se ha tocado en demasía acá, que es seguir la ruta del dinero, porque es muy fácil solamente tener conductas punitivas en esa perspectiva y no ver hacia dónde rige ese dinero, y la importancia de tener una ley, un ministerio de seguridad que adivinen quién se opuso, de tener una política abierta de poder establecer controles más espurios, no tan espurios por decirlo de una forma, en torno a cómo se mueve el dinero. Y ahí es por eso la importancia de entender estas persecuciones que, como dice el Felipe y han dicho todo acá, este populismo que trata de ser populismo de derecha, que trata solamente de hacer el castigo punitivo. Porque no olvidemos también que la importancia de reformar a nuestras policías, la importancia de reformar también la inteligencia policial, que estábamos aquí en el caso de Palma, y siempre lo planteo como ejemplo. Se le avisa le avisa a la central de carabineros que se escuchan disparos en Avenida Mata, y va un carabinero en motocicleta sin la debida protección a hacer el control. Pero pongámosle una marcha, van tapados de arriba hacia abajo. Entonces, ¿dónde está funcionando esa inteligencia policial? ¿Hacia qué sectores realmente está funcionando? Y ahí también es una discusión que no podemos obviar, que obviamente en toda esta coyuntura política que estamos viviendo, a veces se nos va un poco de lado, porque aquí obviamente van a salir pronto las voces tipo Bukele, como José Antonio Kast, que está pidiendo una cárcel más grande en el desierto, y que sabemos que eso no ha significado, si bien ha significado mucho encarcelamiento, no han acabado con el negocio del narcotráfico en el país de Bukele, ¿ya? Entonces también, como hemos dicho acá, son políticas integrales, desde mejorar los salarios, desde la perspectiva de tener políticas colectivas, por ejemplo, no antisindicales, que los trabajadores puedan organizarse. Por eso también importante el llamado a un acuerdo nacional como en torno a enfrentar la delincuencia, y no en estas divisiones que claramente no están viendo. El caso de Macaya yo creo que no tiene, y dije en el programa anterior, si no me equivoco acá, si no lo dije en el programa Ley Resistir, no tiene altura moral en estos momentos para hablar contra la delincuencia. Y ustedes saben que él no se tiene que hacer cargo de los crímenes de su padre, nada por el estilo, pero él sacó una declaración arguyendo total inocencia de su papá. Y después supimos, que después extrañamente, ayer Felipe nos podría explicar por qué surgió eso, supimos que había un video que le habían mostrado a la familia. Y la Corte de Rancagua pidió también que la tercera y la cuarta bajara esa información en 3 horas. ¿No? Yo creo que nunca no recuerdo que haya pasado eso de bajar información sobre un caso tan notorio y público. Y están desde esa perspectiva pidiendo solamente, como dijo también Bernarda, aportillar y no construir. Y aquí tienen que estar todos los sectores políticos en una importancia de un acuerdo nacional, valga la redundancia, para enfrentar la delincuencia en todos sus niveles, ¿ya? Porque eso también es algo que no tenemos que olvidar, desde la colusión de los pollos hasta el microdólar. Igual las cárceles están hacinadas con que no me pongo como que haya construcción de más cárceles en la medida que, por supuesto, vaya aparejado con condiciones, con garantía de derechos y ese tipo de medidas. Pero la pregunta es, ¿por qué están hacinadas? No olvidemos el incendio en la cárcel de San Miguel, que había gente que estaba presa por vender CDs piratas en la calle. Sí, piratas, sí. Pero también Entonces, había el código. Sí, otro claramente. tipo de crímenes, pues. También hay otros crímenes, pero Punta Peuco. ¿Por qué allá en Punta Peuco deberían estar más presos, o las condiciones que tienen esos presos? Obviamente tienen que ir aparejados, pero ojo ahí que en Norteamérica pasó eso, y hoy en día hay reportajes, hay estudios, hay literatura sobre el tema,
de cómo se metió el mundo privado allá a construir cárceles, y hoy día la condición punitiva que hay en Estados Unidos es alta, alta. O sea, hay un documental en Netflix que pueden ver ahí de cómo la población negra en Estados Unidos, cuando es menor de 20 años, cerca del 40% de la población ha pasado alguna vez por la cárcel. Y yo creo que eso no soluciona el problema, en absoluto. Al revés, lo puede inclusive fomentar y agudizar. Sin duda, yo creo que Sí. efectivamente el tema carcelario es un tremendo tema en Chile, ¿no? Pero no es menos cierto que si se quiere como combatir una serie de elementos que tienen que ver con el delinquir en diferentes niveles, y uno de ellos es el narcotráfico como un tema mayor, también los presos son distintos, también el crimen es distinto, y eso requiere seguramente, los especialistas aquí lo dirán, tipos de reclusiones también distintas. Entonces Chile tendrá que pensar eso también, y sin duda creo que hay una cosa que también tenemos que mirar como país, es un poco la percepción. Yo voy a ponerlo como en el plano de la percepción. La percepción, creo, por lo menos mía, vecinos y vecinas, no voy a atribuir la percepción de nadie, es como que a ratos el espacio legal de justicia es desigual, ¿no? Es como, para algunos hay una cosa y para otros hay otra cosa. Entonces, y eso lo quiero explicar fundamentalmente por la implicancia que tiene la acusación de violación o de abuso sexual, más bien, perdón, de abuso sexual, es la precisión conceptual del padre de el presidente de la UDI y que está en su casa, no está preso, y otros sujetos que a lo mejor con el mismo tipo de cargo inmediatamente es prisión, ¿no? Preventiva en términos, digamos, de hasta que sea notificado como con su condena final. Y eso también en otros ámbitos del quehacer, sin entrar en detalle, en el caso Jaume, por ejemplo. O sea, esta cosa de estar engrillado, puesto y vidiado, ¿no? Por todos los medios de comunicación versus una Katy Barriga que no le pasó nada, versus un alcalde como el de Vitacura, que nunca se vio así, ¿no? Y tantos otros alcaldes en las mismas condiciones, tal vez desde el punto de vista de estar recluido, la exposición pública no fue así. Entonces, lo que quiero poner en percepción, las percepciones siempre son uno puede estar equivocada, porque tiene que ver como que con lo que uno observa. Yo observo eso y eso creo que es importante también poner como subrayarlo desde el punto de vista que aquí hay un poder del Estado que se llama judicial, que también tiene que mirar y velar por un elemento, a mi juicio, que dice relación con la igualdad ante la ley, el igual trato ante la ley, el igual justicia ante la ley, ¿no? Entonces, creo que también es importante que Chile mire hacia allá, cuide sus instituciones, los que están involucrados ahí son corresponsables de los elementos y las sanciones que realizan, en el marco que yo entiendo que es un poder que está de alguna manera, ¿no?, concordado en función, digamos, de su accionar, y que tiene además códigos que nos rigen hace tantos años respecto, digamos, del quehacer judicial y normativo respecto de ese tema. Me quedo aquí. Gracias, Berna. ¿Algún otro comentario? Yo quería agregar que de hecho va a ser mi primer programa que voy a hacer sobre casos legales, que me lo recordó la Berna respecto a Jadwe y que estuvo esposado, porque se me había olvidado el caso que lo seguí en su minuto. Yo no estoy de acuerdo con eso porque hay un protocolo que se cumplió, entró esposado. Es que, a ver, ¿cuál es mi problema con lo de Jadwe y con otros casos mediáticos del poder político? Em, Aquí está en tensión el poder judicial. En estos casos de corrupción o de eventual corrupción está enfrentado el poder político, eh, que no es un poder, digamos, que pertenezca, no es como lo he dicho, no es la Junta de Vecinos Santana número 5 de la esquina. El poder político es poderoso, tiene recursos, habría que ver los abogados que contratan los políticos, staff de abogados carísimos, versus, efectivamente, yo al menos al primer jurista que le escuché hablar de justicia de clase fue
a Eduardo Novoa Monreal, que fue uno de los penalistas más grandes de la historia, que fue el jurista de la Unidad Popular, el que encontró él fue el que litigó y descubrió los resquicios legales de la colectivización de la propiedad. Él, cuando uno lee él hizo un estudio sobre la justicia de clase en una revista que se llamaba Mensaje, y claro, él analizaba la desigual justicia que existe con los trabajadores, con los grupos más vulnerables, con los arrendatarios de aquellos años, que carecía muchas veces de justicia especializada, que defendiera especialmente en la justicia laboral, que no existían los tribunales laborales como hoy. Esos son sujetos de especial vulnerabilidad, digamos. Un político no es un sujeto de especial vulnerabilidad. Eh, de hecho, tiene tanto poder, me parece a mí, el político que se recién saludió, que incluso está generando tensiones internacionales con el Estado de Chile. De hecho, de manera totalmente indebida, Petro comenzó a relativizar y más que a criticar el Estado de Derecho chileno cuando tiene serios defectos, pero son problemáticas que se pueden corregir. Pero Felipe, a lo que voy yo es que el caso del engrillamiento, no sé, a mí me causó, bueno, es que no me quería desviar del tema, pero cuando salió la polémica de Jado, yo me acordé de un caso que fue terrible, de la Lorenza Cayuján, sí, que parió. que dio a luz engrillada en una clínica de maternidad en Arauco, que fue trasladada en un taxi con dos motocicletas de policía, 3 funcionarios de gendarmería, una furgoneta de carabineros, estuvo engrillada en la camilla, eh, las 2 o 3 veces porque fue trasladada varias veces por distintos hospitales que no tenían disponibilidad de cama. Hubo un funcionario que presenció prácticamente el embarazo. Esos son los sujetos que a mí me preocupan porque son gente desprovista de poder. La Defensoría la defendió por suerte, Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo parte. Esas personas, y que cuando se habló acá de los controles de detención, ¿quiénes son las que los controles de detención, que la agenda corta, el control de identidad, el estándar de control se bajó en el gobierno de Bachelet, por ejemplo, la agenda corta del 2008. Ese populismo penal no solamente es de derecha. Cuando uno analiza acuciosamente el populismo penal, está equilibrado, digamos. Derechas e izquierdas incurren en populismo penal y de hecho yo les invito a los vecinos a que observen lo que venga ahora, porque este gobierno va a estar sometido a una presión tremenda para que incurra o no en populismo penal. Y eso hay que observarlo. Y hay que observar la legislación que va a salir de aquí en más respecto a estas materias. Bueno, termino con esa mujer, que era una mujer vulnerable, perteneciente a una etnia mapuche, en estado de gravidez. Creo que ahí se generan la desigual aplicación del derecho, el tratamiento desigual. Cuando el poder político se enfrenta al poder judicial, me parece que ahí hay otro tipo de tensiones. La manipulación que hicieron de las fotografías con Torrealba, por ejemplo, me parece. Esas fotos que hacían esos como contrastes, Torrealba con su terno, pero si era la primera formalización de él. Estuvo 8 meses preso Torrealba. Yo quiero ver cuántos meses va a estar preso Jadwe, que de hecho eso se tiene que corregir, porque a mí no me interesa quedarme como en ese pasaje de factura, eso es bueno para los políticos, digamos, que hagan ese ejercicio. A mí me interesa que el criterio del uso de la racionalidad de la prisión preventiva se legisle, se, eh, se diseñen criterios objetivos que no abran espacio a discrecionalidad para que un político u otro tenga tratamiento distinto. Eso se tiene que hacer, digamos, se tiene que corregir, porque el plazo de presión preventiva ha sido muy disímil uno de otro. Esto lo inauguró el caso que tampoco se acuerdan. Pues. Es que cuando esto se politiza a nivel de política, de partidos políticos, no podemos ver la racionalidad de estos temas. La inauguración de las prisiones preventivas en caso de corrupción, más o menos lo inauguraron los casos Penta, porque fue tan grave ese caso y de tanta connotación pública. Orpis, ¿no? Orpis también, y empezaron, el caso Penta fue el mayor cantidad de imputados se fue en prisión preventiva.
y ninguno es engrillado. Yo Mira, solo quiero decir, Y también corregir a no, Felipe que Torralba Felipe, nunca tuvo chaleco Felipe, amarillo, Felipe, mira, nunca. el engrillamiento quisiera, se puede no, solicitar que se saca, los es defensas que, la pueden solicitar. quisiera decir algo. Yo quisiera decir como que creer que el poder judicial no es un poder también político es ser ingenuo en Chile. Y te quiero recordar lo que fue el caso Larraín. Mm. El caso Larraín. Aquí hubo un sujeto que murió, que de acuerdo a la descripción, ¿no?, de su muerte, él quedó como ensartado, ¿no?, en una cosa de alambres de púa, todavía con vida, que podría haber sobrevivido, y que todo ese caso está contaminado de principio a fin, desde que el sujeto que está incriminado ahí es hijo de alguien. Y no tuvo ni una posibilidad, digamos, de haber justicia, tanto es así que está en la Corte Interamericana. Y las Cortes Interamericanas existen cuando la gente tiene la percepción que no ha sido objeto de justicia. En fin, yo creo que Jadwe tiene el legítimo derecho de recurrir a todos los canales internacionales que él quiera. Es su derecho ciudadano. Y yo creo que ahí no Nadie lo se lo podemos ha negado. perder. Pero entonces tampoco si yo se lo otorgo como un derecho, pudiese no estar de acuerdo con eso, pero es su derecho, ¿no? Entonces, y no tiene a Chile ningún tema, digamos, de jaque mate, ¿no? Lo que es imprudente, ¿no? Porque lo que es imprudente... Constituyeron una comisión nacional e internacional en la que se están integrando múltiples personalidades de todo el mundo. Ya, pero eso no es poner a Chile a nada. Chile tiene una cancillería, tiene una institucionalidad. O sea, hay una nota de protesta. Ya, pero es por eso, por el canal formal. internacional y la cancillería que le hizo a Colombia, porque el que allí actuó en Colombia fue el presidente de Colombia, no fue una organización social, y Chile hizo su amonestación, está bien. Y le corresponde a Chile hacer esa amonestación porque es la institucionalidad del Estado. Pero yo no quiero ir solo a eso, sino hay que decir, mi tema no es ese, mi tema es de trato. Y efectivamente tú tienes razón, el caso Penta, ninguno fue engrillado, ninguno. Y eso tiene que ver con humillación. Y también tiene que ver con que el Poder Judicial, yo creo que aquí tampoco hay que perderse. Miren, acaba de salir una propuesta del Poder Judicial con respecto a todo el tema de Lucilla, en donde las propuestas son para cualquier esfera del Poder Judicial, menos para la Corte Suprema. La Corte Suprema lo más es temáticas éticas, ¿no? Cuando en rigor allí lo que hay, porque no hay que ser tan imbécil en este país para poder entender algunos mensajes. ¿Qué contestó Hermosilla cuando le dijeron que tenía WhatsApp? Él contestó, tengo muchos más. ¿Cuántos más tiene? ¿A quién más tiene involucrado? ¿Cuál es la información que él maneja? Con ese nivel, sí, y está libre y anda en yate, fíjate, esa es la diferencia. Eso es lo que yo creo que desde la percepción simple, no, pues Felipe, porque tiene que ver con cosas que entonces, Felipe, tú siempre hablas de una racionalidad que existe a secas, y no existe la racionalidad a secas. Milena Moreda. Solo quiero decir, de Hermosilla, ¿cuántos meses lleva desde que se descubrió la filtración? Y no sale en prensa y no sabemos dónde está, sale no sabemos nada, el juicio. Es otra cosa. No, pues no es otra cosa, Felipe, tú siempre apelas a la racionalidad. También son poder comunicacional, también lo mencionaste tú. Hay temas que nos ponen... Y el caso que él puso es porque el caso que puso él es de la CAM, es por también una lucha política que hay en el sur. Yo visito todos los días el Centro de Justicia y la clase trabajadora, que es la que Eduardo Noboa Monreal, un jurista y un político de nota, que realmente sabía analizar este tipo de desigualdades, anda a pararte al Centro de Justicia a cualquier audiencia. ¿Cómo entra la clase obrera y trabajadora en Chile? No entra esposada como entró Jadwe, que podría haberse incluso incidentado y haberse discutido con los jueces, con el juez de garantía, podría haberse previamente solicitado. Y que fue rechazado, Carmen Esquer ya lo dijo en una entrevista. No lo pidieron. Lo pidieron y fue rechazado, y ha sido rechazado constantes veces los argumentos para bajar la clase. Esposada, es que aquí viene, es que por eso a mí, a un político no lo voy a defender si paga despensas multimillonarias, pues, bueno. Ojalá se publique cuánto le paga, porque si no le paga, ¿cuánto valen las defensas que tiene Jadwe?
Y si Felipe no fue le paga, alcalde 3 periodos porque le hace, consecutivos, de un sueldo de 5 pero millones déjame en terminar, promedio. No, pues que la Felipe clase siempre habláis y te trabajadora, escuchamos y siempre la habláis de clase, una pero erudición que bueno, no no me existe. dejan Pero terminar. no La estamos la Ya, clase hablando. trabajadora pero entra termina, engrillada. Felipe. Bueno, la clase trabajadora entra esposada y engrillada de pies. Y es horroroso lo que ocurre todos los días. Bueno, si les causa tanto pavor y horror lo que le pasó al alcalde Jadwe, bueno, legislen, pero Se no está legislen legislando, Felipe, porque, y no dejan pero no, hacerlo. no, Y la derecha ya, no deja hacerlo porque tu racionalidad no existe. El sentido común Cómprense hoy un en día es de canal. derecha. ¿dónde se está legislando eso, por favor? Porque si es tan humillante y pisotean la dignidad de una persona, eso está ocurriendo, mañana va a ocurrir en toda la audiencia de formalización y de control de detención, Mm. que entran engrillados y tú sabes, y son portadores de rostro. Su origen de clase lo llevan en su cara y son todos de barrios populares. Entran engrillados de pie, que es el ¿Por caso qué? de Porque la Ya, personas justicia Felipe, es de sí, ya clase, lo Felipe. sé. Eso te estamos diciendo, la justicia es de clase. Sí, Bueno, pues está pero si diciendo Y eso, eso, Jadwe, eso te hemos dicho todo el pero, rato. Y aquí al pero alcalde Jadwe le están Felipe, aplicando esa justicia de clase. sí, pero Felipe tiene razón, o sea, no sé, encuentro un punto de que Jadwe tiene un poder político y económico que no podemos compararlo con una persona que va al tribunal engrillado, no sé, pues lo que ve Felipe. A eso va Felipe, o lo que yo logro entender. Sí creo también que a Jadwe se le ha pasado la mano y que están tratando de hacer algo Están ahí tratando de para aportillar una imagen de política. aportillar, sí, una imagen y todo. Por otro lado, también pienso, y puedo ser mal pensada, que si se puede pedir que te saquen los grilletes, te saquen todo el chaleco y todo, y no quisieron, porque también eso proyecta una imagen de que a Jadwe lo están Eso ya maltratando, que está, lo entonces, estableció la eso Harmen también, Herz en eso, la entrevista de CNN, donde dijo que la defensa sí, de Jadwe sí lo pidió y la jueza no lo permitió, bueno, pero porque eso podía ser igual un lo peligro. utilizan, igual es súper estúpido, eso sí es verdad, es tonto, ¿no? Qué peligro No es Jadwe. tonto, como dice Bernardo, es dar una imagen. Por eso, bueno, pero esa imagen yo creo que que cambien también la eso. puede utilizar el compañero como esta imagen de el Vuelvo al Gramsci punto, Carmen chileno Herz lo escribiendo y planteó toda y la está la cosa. defensa de Jadwe Carmen Herz. Plantearon el punto que le sacaran todo eso y la jueza no lo admitió. Ya, Bueno, Por si ya eso lo dijo pasó a usted la Corte 2 o 3 veces. Interamericana. sí, bueno, eso ocurre todos los días. Por eso. Y con las Pero, personas que son más susceptibles de vulnerabilidad, digamos, por Por su eso, Felipe, porque la falta justicia de es de educación clase. y no, Por eso la y- justicia es de sí, clase. pero si Felipe está de acuerdo con que la justicia es de clase, sí, pero que con Jadwe no es a lo mejor posible Sí, aplicarlo, verlo así. es que Jadwe defiende ciertos intereses. El partido que representa, Sí, y al cual yo también adscribo, obvio. representamos intereses. No somos un partido a lo loco. Somos un partido que representa ciertos intereses. Y esos intereses fueron cuestionados en Recoleta. Fueron cuestionados a nivel nacional. Y Todos los obviamente quieren partidos entrar por representan intereses igual. exacto. Y quieren Mm, dar una señal de que cuidado con sí, seguir cuestionando esos intereses. pero por otro lado, yo creo que el compañero también está va a capitalizar todo esto que está pasando de alguna forma. Sí. Tampoco Bueno, creo que sea al hoy día azar es el los día que grilletes y hoy día es el día que se cumplió y están viendo cómo lo van a resolver, que hoy día se cumplen los 45 días porque va a tener que dejar el cargo de alcalde, con 3 recursos de amparo que le rechazaron. Sí, no, sí ha sido Uno bajo el mismo argumento totalmente... de Katy Barriga, bajo los mismos argumentos de todos los otros alcaldes. Y ahí hay un punto también que dice Felipe, el alcalde de Torrealba, que si bien tuvo 8 meses en prisión preventiva, de esos 8 meses, solo 2 meses estuvo en prisión preventiva y el resto de los 6 meses estuvo en casa. Entonces No, también, sí ha sido ha sido ridículo todo lo dejado. Sí se nota que están ahí hincando el diente. oye, me sobran por interno, estamos en la hora. Sí, estamos muy No, pasados de la hora. nos desviamos del tema, pero No, porque está Heavy. dentro de ello de los temas de seguridad también. Pero Tanto es de algo importante, minoritario al narcotráfico. no, pero es También. importante, creo que Ajá, ver, también porque Jadwe es culpable del narcotráfico. Puta, bueno, ya Jadwe ya no, lo hablamos, sí, no, porque yo creo que es importante ver acá algo que se conecta desde el punto de vista de la percepción y de lucha de clase de alguna manera. Cuando yo les decía, miren el tema de seguridad, el control de detención, el control de identidad que están haciendo la fuerza pública en la calle, no es a ninguno de características como las que tenemos nosotros en términos físicos.
sino que está acentuada a un aspecto, ¿no? Caribeño, tipo de pelo, tamaño. Entonces sí hay sesgo a mi juicio, ¿no? Porque yo quiero decir que el narcotráfico no son solo los colombianos que están en Chile, no son solo los venezolanos que están en Chile, ni los haitianos, no tiene que ver con migración estrictamente. Es posible que sí, claro, en esos países se da y a lo mejor se extendieron para acá desde el punto de vista comercial, porque mira la estupidez, pero perdón, este cuento está aquí en Chile hace harto rato también, ¿no? Y que hoy día incluso hasta puede haber pugna entre personas de esas nacionalidades versus la nacionalidad de nuestros chilenos, ¿no? Y que claro, entonces habrá que mirar eso también, ¿no? Eso. Sí. Bueno, decirle a los vecinos que en la medida que estemos organizados, también hacemos frente a ese tipo, digamos, de situación, que tiene que ver también con seguridades de los espacios más micro, ¿no? La calle, el vecindario, la coordinación. Vecinos, los WhatsApp son importantes, los vecinos, así como me está pasando algo en la esquina, ¿cómo salgo y puedo mirar y ayudar? ¿No? A veces las chicharras también ayudan porque espantan. Son cosas que están a nuestro alcance, no resuelven el tema de seguridad, pero colaboran y nos ayudan, sí. Y nos cohesionan como vecinos, sin duda. Sí. Eso. Sí, bueno, con el tema de seguridad, como decía Nico, igual es importante como que un control interno también. Yo que soy de la comuna que va a quedarse sin alcalde muy pronto, con el que está, yo soy vieja ya, de chica, todos sabíamos o todos teníamos que había, por ejemplo, un carabinero que estaba involucrado con los narcos de la población y que él llegaba y los cuidaba y todo. Entonces, igual, y como dice la Berna, es hace mucho tiempo, yo tengo 47 años y eso yo lo sé, no sé, pues tengo uso de razón. Entonces, es importante también lo que decía Coque de poder tener una formación o arreglar la escuela o una formación de carabineros, esa reestructuración que se pidió tanto en algún momento, porque también si vaya a sacar a todos los carabineros que son jóvenes, a los que están, que no tienen experiencia y todo, va a quedar la embarrada, no, entonces son como hartas cosas que hay que ver. Bueno, esa es mi humilde opinión. Y no se enojen y quiéranse todos, porque yo los quiero a todos. Yo también los quiero. Yo solo agregar la frase de Warren Buffett que dijo el 2017, que está en internet, frase, que lo dijo en un seminario, y dijo, si la lucha de clase existe, lo que no se han dado cuenta es que vamos ganando. Lo dijo hablando de su clase social. Ya, pues, nos encontramos entonces en el próximo programa. Oye, yo despido. Nos encontramos en el próximo programa. Ya, chao chiquillos, nos vemos, chao vecinos. Chao vecinos, vecinas. Chao.